Mi nombre es Elvis Jiménez, soy estudiante del segundo semestre de licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro y este es un video para la materia Introducción al Derecho acerca de conceptos y generalidades del derecho. El derecho es el arte de ordenar las relaciones humanas hacia lo bueno y hacia lo justo. Según Rudolf Angieri, el derecho es la suma de condiciones de la vida social en el sentido más amplio de la palabra, aseguradas por el poder del Estado mediante la coacción. Luego él mismo afirma que el derecho no es una idea lógica, sino una idea de fuerza. He ahí porque la justicia, que sostiene en una mano la balanza donde pesa el derecho y en la otra sostiene la espada para hacerla efectiva. La espada sin la balanza, la fuerza bruta, y el derecho sin la espada es el derecho impotente, o sea, no sirve de nada. Podemos decir que se puede reducir el derecho a una norma, pero también a un hecho social y también a un factor moral. Técnicamente hablando, los planes de estudio del derecho tendríamos la teoría del derecho, cuyo objeto de estudio es la norma jurídica desde el punto de vista positivo, y la lógica jurídica, la historia de la filosofía del derecho, el fundamento filosófico con los derechos humanos y la relación del derecho con las diferentes áreas de ciencias sociales, tales como la ciencia política, la antropología, la sociología, la economía. Sobre su historia, el origen del derecho se remonta necesariamente a los primeros intentos por conducir las sociedades agrícolas de la humanidad antigua hacia un objetivo común, garantizándole la paz social y algún tipo de orden productivo. Las primeras normas y leyes se ejercieron y se preservaron moralmente, y eran solo fórmulas breves que regían el intercambio o solventaban posibles disputas en torno a la propiedad o a la violencia. Pero a medida que la sociedad se hizo más compleja, se complejizaron las leyes y así surgió la necesidad de tenerlas por escrito para conservarlas. Pero en Occidente fue el derecho romano el que realmente marcó la diferencia. Propia de la antigua República Romana, poseía la complejidad y la calidad necesarias para operar durante casi 1000 años consecutivos. El derecho romano ya distinguía entre el derecho público y el derecho privado, y así regulaba los asuntos referidos al Estado y también los propios de la vida privada. Su importancia fue tal en Occidente y el mundo que gran parte del sistema actual de muchas naciones proviene del derecho romano. La mayoría de los códigos legales europeos provienen del derecho romano. Así también los que de siglos después, a través del imperialismo y el colonialismo, las potencias europeas esparcieron por el mundo entero. En Venezuela heredamos ese conjunto de normas y leyes de la época colonial española, y a medida que el país fue desarrollándose producto de la explotación petrolera, también fue modernizando algunas de estas leyes y algunas de las normas. El derecho se divide en público y privado. En el siguiente cuadro veremos las subdivisiones de cada uno de ellos. El derecho público se divide en el derecho político, que estudia y regula el ejercicio de la política. El derecho constitucional, que se dedica al análisis de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna. El derecho administrativo, que se dedica al estudio de la administración pública. El derecho migratorio, que es aquel que tiene que ver con el tránsito internacional de personas. El derecho internacional público es el que se ocupa de las relaciones entre los estados dentro de la comunidad internacional y sus organismos bilaterales de cooperación. El derecho tributario, que es aquel que estudia los mecanismos de recaudación y tributación al Estado. El derecho penal, vinculado con el ejercicio de la justicia en tanto castigo a los culpables y resarcimiento de las víctimas. El derecho privado se encarga de la regulación de las relaciones jurídicas entre los individuos constituidos, o sea, sujetos de derecho en condición de iguales y sin que medien ello los intereses del Estado. Se divide a su vez en 3 ramas distintas. Derecho civil, que comprende el conjunto de normas que regulan la vida diaria del ser humano. El derecho mercantil, que se ocupa exclusivamente de los actos comerciales, financieros o mercantiles que se dan en términos legales justos e informales entre sujetos de ley, sean personas naturales o jurídicas. Y por último, el derecho internacional privado, que regula las operaciones internacionales de los individuos y reglamenta las nacionalidades y los eventuales conflictos entre marcos jurídicos diferentes. La filosofía es el estudio de todas las cosas por sus últimas causas a la luz de la razón. El estudio de la filosofía del derecho, además del sentido de la norma jurídica, estudia las corrientes de pensamiento relacionadas con el propio derecho.